Ya, muy bien chicos, entonces en esta sesión 4 no vamos a tener pretest porque hay una lectura que con los que den el post-test voy a sortear. La lectura que les han dejado para esta vez es sobre manejo del dolor en pacientes pediátricos, ¿no? Entonces está en inglés y también le he resumido y también está traducido. Entonces a los que den el post-test, entre ellos nomás voy a sortear. Por eso es que no tenemos pretest. Entonces... Entonces hoy día vamos a ver acerca del manejo del dolor, que también es un tema importante, ¿no? No es tan largo, solamente tenemos que enfocarnos para comprenderlo, para comprender el tratamiento tenemos que enfocarnos en los tipos de dolor, sobre todo según su fisiopatología, ¿no? Entonces, en cuanto a la definición de dolor, tenemos que existe una asociación principalmente, ¿no? Que la define, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que lo define como una experiencia sensorial, emocional y desagradable, ¿no? Que se asocia o no a daño tisular que puede ser real o potencial, ¿no? Entonces, el dolor, en este caso, no solamente lo describen o no solamente lo han definido como por así decirlo, una alerta de que algo está fallando dentro del organismo, ¿no? Sino que también como una emoción, una experiencia emocional desagradable. Entonces, en cuanto a la epidemiología, ¿por qué es importante poder conocer y manejar el dolor? Porque es uno de los motivos de consulta, en realidad es la causa más frecuente de consulta y que solicita muchas veces el uso de medicamentos sin receta, ¿no? Entonces, no hace falta de que se acude a un médico para que se trate, ¿no? Sino que pueden asistir de frente a la farmacia para el manejo de este, ¿no? Y las causas más frecuentes detrás del dolor son los orígenes osteoarticulares, ¿no? En este caso la lumbalgia. También tenemos el dolor de cabeza, la cefalea, dolor torácico y el dolor abdominal, ¿no? La cefalea, luego tenemos también una sesión que habla sobre, es farmacoterapia neurológica y también incluimos a la cefalea, ¿no? Entonces ahorita también nos vamos a enfocar sobre todo en estas causas, las osteoarticulares también. Entonces existen tipos de dolor, de acuerdo a su duración, que el punto de corte suelen ser los 3 meses a más crónico y agudo hasta 2 semanas, incluso se habla de un dolor subagudo, ¿no? De 2 a 6 semanas. Según su origen, que es el que está relacionado con su fisiopatología, tenemos dolor nociceptivo, neuropático y también al dolor de sensibilización central, o también conocido como un dolor psicógeno, ¿no? Entonces, nociceptivo es cuando hay una causa detrás, algo detrás del mismo organismo, ya sea por un órgano o por una misma lesión que se ha realizado en el cuerpo, se manifiesta con el dolor, ¿no? Entonces, típicamente este tipo de dolor va a ser un dolor localizado, mientras que el dolor neuropático es por una sobreexageración o por una alteración en sí del sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces, no suele ser un dolor localizado, sino es más difuso que el nociceptivo. Y los de sensibilización central o psicógeno es principalmente una causa emocional detrás, ¿no? En este caso, como ejemplo, tenemos a la fibromialgia, ¿no? En neuropático, al dolor neuropático del diabético, ¿no? O también a la neuralgia del trigémino, ¿no? Que es por ya un daño del sistema nervioso periférico, ¿no? Mientras que el nociceptivo puede ser hasta por un golpe o también puede ser por un dolor de origen biliar, ¿no? Que es más localizado. También, de acuerdo a su localización, este dolor nociceptivo se divide en somático o visceral, ¿no? Mientras que también incluye también al dolor neuropático, pero no está incluido, de acuerdo a su localización, al dolor central o psicógeno. De acuerdo a su curso también se divide según su intensidad en leve, moderado, severo y su sensibilidad al tratamiento, ¿no? Si responde o no al tratamiento. Entonces es importante también entender acerca un poco de la fisiopatología, ¿no? Que esto lo ha definido también esta asociación que les estaba comentando. Entonces existen 3 tipos de vías, ¿no? Que están detrás de la fisiopatología. Las vías, desde la vía central hasta la parte periférica, ¿no? Entonces va de una parte, es descendente y descendente, ascendente y descendente. Entonces, según la fisiopatología tenemos al dolor nociceptivo, que es cuando una causa que está, un daño que está amenazando a la parte corporal en sí,
que es lo que se va a manifestar como un dolor. En este caso sirve de defensa, ¿no? Mientras que el dolor neuropático es por una respuesta mal adaptada al daño, ¿no? O ya parte del sistema nervioso somatosensorial o periférico. Entonces hay una mala modulación del dolor. Mientras que en la sensibilización central este proceso está alterado, ¿no? Y la modulación del dolor central también está alterada. Entonces ya es una causa emocional, muchas veces se relaciona con eso, ¿no? Entonces, conocer esto y entender esto es importante para poder tratarlo, porque no se trata de la misma manera un dolor nociceptivo que un dolor neuropático y a un dolor de sensibilización central, ¿no? Porque acá estamos viendo de que en este caso, ¿no? En caso de que sea de una causa nociceptiva, va a ir por la vía ascendente, ¿no? Hasta llegar a la corteza somatosensorial. Entonces, para inhibir este dolor que se está generando acá, abajo en el órgano, vamos a tener que usar antiinflamatorios o analgésicos, como por ejemplo los AINES o el paracetamol, ¿no? Que el paracetamol en realidad es la terapia de primera línea en caso de un dolor nociceptivo. Luego tenemos a los otros, ¿no? Como los AINES, o incluso se puede llegar a usar hasta opiáceos, ¿no? Para este dolor nociceptivo. Mientras que cuando el origen es de causa ya del sistema nervioso en sí, o por una disregulación, ya sea por una causa emocional, o sea, es decir, que todo parte de la corteza, o por acá, por las vías periféricas, por un daño de acá, ahí sí se va a usar algunos antidepresivos o incluso antiepilépticos para poder bloquear el dolor que está descendiendo, ¿no? Entonces, por eso es importante que entendamos cuál es la fisiopatología detrás, ¿no? El nociceptivo partiría de acá, y mientras que el neuropático y central, de sensibilización central, partiría ya sea de la corteza o por algún daño de alguna vía periférica, ¿no? Entonces, en cuanto a la evaluación del dolor, ¿no? Una vez que viene una persona que tiene o refiere dolor, es importante poder valorarlo, ¿no? Entonces, para eso tenemos un acrónimo que es lo que hemos estado aprendiendo también, ¿no? De semiología, es el acrónimo ALICE, que es valor antigüedad, localización, intensidad, características, si irradia o no, y si se asocia o no a síntomas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas asociados? Y también hacemos uso de una escala para la medición del dolor en el caso de cuando estamos valorando la I de intensidad, ¿no? De este acrónimo. Entonces, ahí podemos hacer uso de cualquiera de esas escalas, ¿no? Una escala visual analógica que es del 0 al 10, ¿no? Se le dice que describa cuál es su dolor, 0 sin dolor, 10 insoportable dolor, ¿no? O una escala verbal numérica, ¿no? O también se puede hacer uso de una escala verbal simple, ¿no? Leve, moderado, intenso, o no dolor. Entonces, de esa manera valoramos la intensidad. Entonces, una vez de que ya estamos valorando, ya hemos visto el dolor, las características del dolor, qué intensidad tiene, ya pasamos al tratamiento, ¿no? Entonces, el tratamiento en realidad es ya, muchas veces el tratamiento no solamente incluye el manejo farmacológico, ¿no? Sino que también es un manejo multidimensional. Y se van a dar cuenta que de esto también es lo que habla la lectura que les han dejado, ¿no? Muchas veces más importante que el mismo farmacológico, que el farmacológico solamente es sintomático, el no farmacológico puede llegar a ser más importante en estos casos, ¿no? Entonces, esta misma entidad de esta asociación internacional que maneja el dolor ha hecho un algoritmo, ¿no? Para poder manejar un dolor, el dolor en este caso un dolor crónico, que es en lo que nos vamos a enfocar, ¿no? Porque el agudo muchas veces o suele ser de causa quirúrgica o también, como ya hemos visto, ¿no? Las otras causas, un dolor torácico por otras razones. Entonces, lo que acá vamos a tratar o vamos a manejar es el dolor crónico, un dolor que viene de más de 3 meses. Entonces, la OMS también ha dividido al dolor en dos tipos, ¿no? Un dolor de origen canceroso, cancerígeno, y un dolor no cancerígeno, que es el dolor crónico. Entonces, incluso ha habido una nueva actualización dentro de los componentes de la guía que da del OMS para el manejo del dolor. Y recomiendan que se use con el con el alivio del dolor, ¿no? Ya sea con no opioides o opioides. Pero lo nuevo de esta guía es que está añadiendo medicinas adyuvantes, ¿no? Como por ejemplo los esteroides o incluso poder
manejar el dolor relacionado a las metástasis óseas que se puedan asociar, ¿no? Y han añadido la radioterapia. Acá también tenemos, que es lo que propone en realidad la Organización Mundial de la Salud, son las escaleras o el manejo farmacológico o la escalera analgésica del dolor, ¿no? Donde tenemos el primer escalón a los analgésicos no opioides, que está el AINES, el paracetamol, el metamizol. En el segundo escalón a los opioides débiles, que es la codeína, la dihidrocodeína y el tramadol. Y los opioides potentes, ¿no? Que es la morfina, fentanilo, oxicodona. Entonces, esto es lo que conocíamos como escalera analgésica del manejo del dolor que proponía la OMS, ¿no? Sin embargo, esta nueva guía, que es esta de acá, se ha actualizado de la siguiente manera, ¿no? Antes era solamente en escala ascendente, ¿no? Pero en este caso ahora es una flecha bidireccional, ¿no? Que no solamente puede ir ascendiendo, sino que también a medida que se vaya aliviando el dolor, puede ir descendiendo de escalones, ¿no? Y también lo nuevo de acá es que en el caso de los opioides, ¿no? Ya se recomienda de que se pueda reducir el uso de opioides, ¿no? Porque ya también sabemos cuáles son, o los efectos adversos muchas veces suelen ser cuando se sobrepasan en dosis, la principal complicación que es la depresión respiratoria, ¿no? Entonces, para reducir todos, y también el estreñimiento, y como en estos pacientes son cancerígenos, son pacientes que tienen neoplasia, les complica, ¿no? Y altera mucho su calidad de vida. Entonces, para reducir estos opioides, se ha añadido una nueva escalera, que es esta, ¿no? Las terapias invasivas o mínimamente invasivas, con la finalidad de poder reducir el uso de opioides, ya que una vez que se llega al tercer escalón, que ya se está dando opioides para manejar una moderada o una severa intensidad de dolor, para no darle más dosis de esos, se prefiere añadir un tratamiento que sea no invasivo, un tratamiento alternativo, ¿no? Por eso es que acá tenemos también el uso de los bifosfonatos o de la radioterapia, que la radioterapia es la novedad de esta guía, que han añadido eso en el cuarto escalón. Entonces, eso también es importante que conozcamos, ¿no? La escalera analgésica del dolor para manejar los fármacos que tenemos que manejar, ¿no? En caso de, comenzamos siempre con analgésicos no opiáceos, de ahí segundo y tercer escalón es opioides, ¿ya? Y cuarto escalón es terapia alternativa, ¿no? Que es mínimamente invasiva o invasiva, ¿no? Y acuérdense que esta escalera no fue creada para pacientes que no tienen cáncer, ¿no? Sino para los pacientes que tienen cáncer. Con esta finalidad se creó en realidad esta escalera analgésica del dolor, solo que ahora se ha extrapolado para los diferentes tipos de dolores que tenemos, ¿no? Y en cuanto al dolor crónico, que es lo que nos interesa ahorita, esto solamente era para que se pudiera comprender mejor, e incluso también se habla sobre esto en la teoría, ¿no? En cuanto al dolor no cancerígeno, que es lo que nos interesa, el dolor crónico más de 3 meses, se define de que una vez de que se ha tratado, se ha podido identificar cuál pudiera ser la causa detrás y aún así persiste con el dolor y le está alterando la calidad de vida, se recomienda iniciar como terapia base el tratamiento no farmacológico, ¿no? Entonces, dentro de lo no farmacológico es ya sea cambios de estilo de vida, hacer ejercicios, iniciar la terapia física. También tenemos otras modalidades de terapia física, como por ejemplo uso de hielo, ¿no? O también uso de calor para aliviar este dolor en caso de que sea dolor muscular, o masajes, o uso del TENS, ¿no? Que también es para manejar los dolores de origen muscular, ¿no? Que son como bandas que le ponen sobre la piel para poder manejar esto, ¿no? O también esas vibraciones que ponen en los músculos para poder aliviar el dolor, ¿no? Ya que muchas veces el origen suele ser muscular, ¿no? También mejorar la higiene del sueño, o intervenir en los cambios de estilo saludable, ¿no? Y incluso se recomienda también terapia psicológica, ¿no? Que hemos visto que el dolor muchas veces tiene detrás causas emocionales, ¿no? Pero si aún así persiste el dolor, se recomienda ya iniciar con el tratamiento farmacológico, ¿no? O sea, añadir, mejor dicho, no quitar el no farmacológico, sino añadir. Entonces, para eso es importante ya que podamos diferenciar si estamos frente a un dolor nociceptivo o un dolor neuropático, ¿no? Entonces,
Acá tenemos que la elección óptima va a depender en realidad del tipo de síndrome de dolor crónico, ¿no? Ya si es neuropático o si es nociceptivo. No estamos ahorita hablando del dolor de sensibilización central, ¿no? Sino estos dos, neuropático y nociceptivo, que son muchas veces muy frecuentes, ¿no? Entonces, en realidad lo ideal sería que se pueda eliminar la causa que está detrás, ¿no? Sin embargo, muchas veces no puede hacerse esto o no es posible, por eso se prefiere usar analgésicos, aunque también se pueden usar los coadyuvantes, ¿no? Aunque, si bien es cierto, el opioide puede ser de ayuda cuando las otras terapias han fallado, no se recomienda usar de dosis inicial, ¿no? O de inicio los opioides no, porque pueden afectar muchas veces la calidad de vida, ¿no? Aunque inicial, o sea, si se dan, pueden mejorar, pero ya sabemos los efectos adversos que pueden traer, ¿no? Entonces, una vez que se ha identificado ya qué tipo, frente a qué dolor estamos, en el caso de que se trate de un dolor nociceptivo, acuérdense que la terapia de primera línea son los AINES. En el caso de que sabemos de que hay una terapia, un agente inflamatorio detrás, ¿no? AINES o paracetamol. Entonces, cualquiera de estos dosis. En el caso de que sea un dolor neuropático o también un dolor de sensibilización central, ahí sí manejamos con antidepresivos o con fármacos antiepilépticos que también estábamos viendo. Dentro de los antidepresivos tenemos a los tricíclicos y a los inhibidores de la selectivos de la recaptación de la serotonina, ¿no? Y dentro de los antiepilépticos, la gabapentina o la lidocaína también se puede usar, o carbamazepina, ¿no? Entonces, acuérdense, más asociado al dolor neuropático. Un ejemplo típico es el dolor, esa neuropatía que tienen las personas con diabetes, ¿no? Entonces, a ellos se les da la gabapentina para manejar ese dolor, que no es un dolor en sí, sino es un dolor, o sea, una manifestación parestésica, ¿no? Un adormecimiento de los miembros, ¿no? Por eso es difuso, no es localizado. Mientras que el dolor nociceptivo, ya distintos a que sea de causa visceral, por ejemplo, un dolor muscular, ¿no? O por la osteoartritis que tienen, que pudieran presentar las personas. Entonces ahí primero se arranca con paracetamol, de ahí le siguen los AINES, ¿no? Y una vez de que pese a estos tratamientos no ha funcionado, y si aún así persiste, se puede añadir otro fármaco o hasta los opioides puede llegar, ¿no? Agentes tópicos, opioides, en caso de que se trate de un dolor moderado severo. Y ya por último sería ya monitorizar el dolor, incluso que se intervenga, ¿no? O un manejo de la neuromodulación de este dolor, ¿no? Entonces también tenemos algunos fármacos que vamos a usar, ¿no? Entonces acuérdense ya de esto que es de primera línea, los AINES y el paracetamol, principalmente el paracetamol y luego los AINES. Y acá los antiepilépticos y los antidepresivos, ¿no? Cuando es de origen central o periférico. Entonces, tenemos al paracetamol en primer lugar, que es el fármaco de elección o es la terapia óptima en el caso del manejo del dolor, ¿no? Ya que a diferencia de los AINES, sabemos que muchas veces los AINES se asocian a dolores o a manifestaciones gastrolesivas, ¿no? Por eso a veces se prefiere iniciar con paracetamol y luego con AINES, pero en realidad ambos están en la cabeza de este manejo del dolor nociceptivo. Entonces la dosis a dar es de 500 a 1000 gramos cada 6 a 8 horas y está contraindicado en aquellas personas que tengan intolerancia, ¿no? Pero siempre hay que tener precaución en aquellas personas que tengan hepatopatías o nefropatías o alguna afección cardíaco-pulmonar, ¿no? Y la ventaja del paracetamol es que se puede usar durante el embarazo y la lactancia, a la misma dosis. Y la dosis de toxicidad, que es uno de lo que siempre tienen que advertirle a la persona, ¿no? Al paciente, porque muchas veces piensan que o sea, si no les alivia el dolor, pueden añadir más fármacos. Entonces, acuérdense que la dosis de toxicidad en realidad son 6 gramos, pero se dice que uno puede tomar hasta 8 pastillas, ¿no? Hasta los 4 gramos, ¿no? No sobrepasar ese límite, porque si no existe el riesgo de hepatitis fulminante. Mientras que la toxicidad en niños es de 100 miligramos por kilo de peso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en caso de que se requiera tomar más de 5 días. De repente ya no se está frente a un dolor leve, sino de repente es frente a un dolor de mayor intensidad o seguir averiguando cuál es la causa detrás de esto, ¿no? En cuanto a los AINES,
que ya hemos visto de que en realidad está al mismo nivel del paracetamol, pero en el cuadrito anterior hemos visto de que dice que es la terapia de primera línea, ¿no? Los AINES, ante el caso del dolor nociceptivo. Entonces, lo que tenemos que saber de acá es que van a inhibir esta vía de las prostaglandinas, ¿no? Entonces, sin embargo, pueden, de acuerdo a qué enzima esté actuando este nivel, o qué enzima se esté bloqueando, puede inhibirse de manera no selectiva tanto COX-1 como COX-2 y finalmente generar daño de la mucosa gástrica, ¿no? Entonces, por eso tenemos a dos grupos dentro de los AINES, ¿no? Aquellos que son inhibidores selectivos de la COX-2 y aquellos que son inespecíficos, ¿no? Entonces, dentro de los que son protectores, que por así decirlo que son gastroprotectores, como también conocidos así, son los inhibidores de la COX-2, ¿no? Que es el celecoxib, el etoricoxib. Entonces, principalmente estos fármacos, ¿no? Y entonces la dosis recomendada es 200 miligramos cada 24 horas y del etoricoxib 30 a 90 miligramos cada 24 horas, ¿no? Y el AINE que tiene menor o mayor tiempo de vida media es el piroxicam, ¿no? Pero muchas veces esto no se prefiere usar de primera opción porque es también gastrolesivo, ¿no? Entonces se prefiere se prefiere iniciar con los fármacos que son menos gastrolesivos, como por ejemplo el naproxeno, ¿no? Que tienen también un tiempo de vida media considerable. También en otras clases vamos a explicar más a fondo sobre los AINES, ¿no? Pero ya para que vayan conociendo, ¿no? Que el que es menos gastrolesivo es el naproxeno. Y también tenemos al uso de los opioides, que estos van a afectar a nivel de los receptores, ¿no? Por eso es que se dice que existen subtipos. Principalmente actúan a nivel más central, ¿no? Los analgésicos, los AINES, el paracetamol, actúan ya a nivel periférico, mientras que los opioides actúan a nivel o bloqueando receptores de localización central, ¿no? Por ejemplo, aquellos que bloquean estos receptores MU, que están en el cerebro y en la médula espinal. Hay otros AINES que también bloquean a los receptores a nivel del cerebro, de la amígdala, que es bastante vinculado con la parte emocional, el bulbo olfatorio y la corteza, y los receptores kappa, también a nivel de la médula espinal y del cerebro. Entonces, estos son los tipos de opioides que se van a clasificar también de acuerdo a si son al tipo de protección que den, ¿no? Si es parcial o si es un agonista puro o los antagonistas, ¿no? Que en caso de sobredosis de opioides, lo que se va a dar es el antagonista, que es la naloxona, ¿no? Que también es un opioide, pero es el antagonista de estos receptores. Entonces, el más conocido acá tenemos, también según su intensidad, es el tramadol, pero el opioide que es más suave, por así decirlo, todos comparados siempre respecto a la morfina, es la codeína, ¿no? El tramadol también es menos que la morfina, pero no es tan suave como la codeína. Entonces, muchas veces o se da codeína o el tramadol. Y la desventaja de los opioides es que no tienen techo analgésico, ¿no? Es decir, que no existe, a diferencia de los AINES y del paracetamol, eso sí llega a un límite en el cual ya no cubre más el dolor, por así decirlo, ¿no? Mientras que los opioides no. Mientras más vas añadiendo la dosis, más va aliviando el dolor. Por eso es que se ha creado esta cuarta escalera de manejo del dolor, ¿no? Porque pueden irse o generar más daño, pese a que se siga aliviando el dolor. Entonces acá también tenemos algunos dosis que también es importante para que lo conozcan, pero lo que acá sí hay que resaltar son los efectos adversos que se presentan, ¿no? Sobre todo a nivel del sistema nervioso central y respiratorio, ¿no? Sistema nervioso central por la dependencia que genera y a nivel respiratorio por la depresión respiratoria que se pueda producir, ¿no? Entonces, principalmente estos son los efectos que produce y también acuérdense de que la desventaja es que no tienen desventaja, por así decirlo, ¿no? No tienen techo analgésico, es decir, que se puede ir añadiendo más dosis e ir aliviando el dolor, pero también puede ir produciendo a la par efectos adversos como los que están acá, ¿no? Entonces,
Eso es en cuanto al manejo del dolor. Si tuvieran alguna pregunta, por favor. Bien. No sobre el tema. Tiene una consulta. El ketoconazol, o, bueno, perdón, el ketoprofeno, que lo usan bastante también, este, ¿en qué, o sea, hay algunos casos en los que se prefiere, o sea, se prefiere a otros medicamentos que se mencionó? ¿Y me puedes aclarar un poquito eso? ¿En qué casos precisamente se podría usar eso o se podría preferir? Sí, o sea, es en el caso de acuerdo a la intensidad del dolor, ¿no? Por eso es que les estaba diciendo que era importante poder valorar la intensidad sobre todo, porque de eso depende qué tipo de medicamento se vaya a dar, ¿no? Si es leve, que es hasta, creo que es hasta el puntaje de 4 o de 3, se va a iniciar con el paracetamol, que es el más suave, ¿no? Mientras que en el caso de los otros AINES, en realidad más se prefiere alguno u otro fármaco por el tiempo de vida media que tiene, ¿no? Entonces, el que tiene más tiempo de vida media suelen ser los que terminan en CAM, ¿no? Como el piroxicam. Pero el que está más disponible muchas veces es el ketorolaco o ketoprofeno. Entonces, el tiempo de vida media, ¿esto por qué? Porque va a llegar al pico más rápido que los otros fármacos, ¿no? Entonces, por eso se prefiere dar el que tiene tiempo de vida media más corta en el caso de dolores agudos, ¿no? Pero ya para dolores crónicos son los que tienen tiempo de vida media más largo. En el caso de manejo del dolor crónico, que se puede agudizar o no. Ah, ya está bien, muchas gracias. Sí, aquí está también el tiempo de vida media. Sí, también es importante que nos lo podamos acordar, ¿no? Pero de repente no todo de memoria, sino cuál tiene más tiempo de vida media, cuál tiene menos tiempo de vida media, porque de eso depende que lleguen a su pico de acción o al pico o a la dosis o al pico óptimo de acción más rápido que otros, ¿no? Entonces, eso también es importante que los conozcamos. No de repente para el examen, pero sí para tener conocimiento. Entonces, esto sería sobre estos temas. Y ahorita les voy a pasar el post-test para que ya lo podamos ir dando. Ya se los envío. Como también es corto, también en 5 minutos podemos ir resolviendo. 1:25 lo resolvemos.
Muy bien, chicos. Entonces, en cuanto al dolor neuropático, ¿no? Entonces, acuérdense de que el dolor neuropático es producto de un estímulo que directamente ya se hace hacia el sistema nervioso central o por una lesión de los nervios periféricos, ¿no? Y esto, la principal característica de este dolor es que no se va a relacionar tanto al estímulo que lo está generando, ¿no? Por eso es que muchas veces se habla de hiperalgesia, ¿no? Que es el dolor es sobreexagerado para la proporción que se está causando, ¿no? O que lo está causando. Por eso es que es habitual que sea desproporcionado con respecto al estímulo que lo produce. En este caso, bueno, en cuanto a la localización, si es central o si es somático o periférico o visceral, en este caso estamos hablando de un dolor neuropático, ¿no? Perdón, de un dolor nociceptivo, ¿no? No neuropático. El dolor nociceptivo, acuérdense que se divide o se clasifica en somático y visceral. Y el dolor nociceptivo es el que se caracteriza por estar bien localizado, ¿no? Y ser muchas veces ya sea cualquier tipo de característica del dolor, ¿no? Punzante, cólico, opresivo. Entonces, ese es el nociceptivo. Mientras que el neuropático se caracteriza por las parestesias, por hiperalgesia o por el hormigueo, que también lo conocen, ¿no? Y no es por una alteración de los receptores, ¿no? O de los nociceptores, sino es más por un origen ya del mismo nervio o también de un origen central. Entonces, por eso es que la respuesta correcta es esta última. Entonces, en cuanto a qué afirmación es cierta. A ver, calor, ¿es recomendable aplicar calor en los dolores agudos con componente inflamatorio? Bueno, eso cuando lleven en sexto año, eso en realidad no se explica, ¿no? Que en medicina física, ¿no? Que el dolor agudo más se alivia con el frío, ¿no? Que con el calor. Eso es lo conocido. Entonces, eso no podría ser. ¿El reposo es siempre una medida recomendable para el alivio del dolor? No siempre, porque muchas veces si es de origen muscular, más bien es todo lo contrario, ¿no? Con terapia ya sea de estiramiento o con los mismos ejercicios físicos. Entonces, uno de los tipos de dolor, los ultrasonidos pueden ayudar a controlar el dolor, pero ralentizan la regeneración tisular. Muchas veces se hace uso del ultrasonido, que también es parte de la terapia física que se pueda realizar. Más bien es para ayudar en la regeneración de los tejidos, ¿no? Y por eso es que pueden llegar a aliviar el dolor. Uno de los tipos de dolor en el que resulta eficaz el TENS, que es esa neuroestimulación que pueda darse a nivel muscular, es en el caso de los brotes de herpes, ¿no? Porque acá hay un daño de los nervios periféricos y a ver, y por eso se prefiere usarlo. Entonces, esa es la respuesta correcta, el uso de TENS, que es parte del tratamiento no farmacológico. ¿Cuál es la respuesta falsa acá? Esto lo podíamos resolver descartando. Bueno, esto no es, la dosis óptima de ibuprofeno es 400 miligramos cada 4 a 6 horas, ¿no? Entonces, por eso es que esta es la respuesta falsa. Pero en el caso del paracetamol, sí tiene contraindicaciones, ¿no? Habíamos mencionado en caso de hepatopatías, nefropatías, o alguna alteración a nivel cardíaca también, ¿no? Y siempre cuando uno esté para entregar o para dar fármacos, es importante que expliquemos cuáles son los efectos adversos que pudiera presentar, ¿no? Ya sea paracetamol o codeína. En caso de la dosis máxima para el paracetamol, acuérdense que la dosis de toxicidad son los 6 gramos. En el adulto son 6 gramos, mientras que en el niño 100 miligramos por kilo. Por eso es que acá la respuesta falsa era esta. ¿Cuál es el tratamiento eficaz para manejar el dolor crónico no relacionado con cáncer en el adulto? Habíamos visto que ahora se habla de un manejo multimodal, ¿no? Que incluye tanto medidas no farmacológicas como las farmacológicas, ¿no? No todo es fármaco, ¿no? Entonces, por eso esto no podía ser. Tampoco no todo es abordaje, o sea, sí hace falta de un abordaje biopsicosocial, pero también se complementa dentro de este farmacológico con el no farmacológico, como con medidas psicoterapéuticas también. Y opioides habíamos dicho que no es para dolor leve, por eso no se prefiere iniciar con esto, sino ya cuando un dolor moderado o severo. En el caso del dolor nociceptivo, ¿cuál sería la primera línea de elección para el manejo farmacológico?
habíamos visto lo que decía el cuadrito del UpToDate, ¿no? Que es el AINES. También se dice que el paracetamol puede ser de primera línea tan igual como los AINES, ¿no? Entonces cualquiera de estos dos hubiera podido ser. Codeína es un opioide, ¿no? No se recomienda de primera línea. Y las benzodiazepinas no sería para ese tipo de dolores tampoco, ¿no? Naloxona es el antídoto de los opioides. Entonces, estas serían las respuestas, chicos. Más bien, luego con los que han participado del post-test, ya yo les hago saber por el Telegram quién ganó el sorteo de la lectura, ¿no? Entonces, esto sería todo por la clase de hoy, chicos. Ya estamos al día. Ya la próxima semana sí podemos continuar con la sesión 5 ya normal. Cualquier cosa me hacen saber a mi Telegram, no hay ningún problema. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias.